Bienvenidos a este podcast conocido como El Semillero de Grandes Creadores, un podcast de historias, historias de creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer sus historias de superación, cómo empezaron, vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast está auspiciado por Density Labs. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como @grandespodcast en Twitter, en Facebook o por email hola@grandescreadores.com. Hoy tenemos un episodio en donde vamos a hablar un poco de nuestra opinión. ¿Sí? El último episodio que grabamos fue acerca del debate del home office y la verdad nos quedamos con la espinita de poder compartir con ustedes nuestras opiniones. En ese episodio estábamos enfocados en querer pues escuchar las opiniones de los invitados y pues nos quedamos así como con ganas de comentar algunos temas y demás. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos otro episodio que sea sobre lo que nosotros opinamos del tema? ¿Sí? Entonces conmigo hoy están César, Alcaraz y Baldo. Hola, Bienvenidos. hola, ¿qué ¿Qué onda, tal? raza? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo chido. Entonces, pues hoy vamos a aprovechar en tocar algunos de los temas que durante la última grabación no pudimos tocar, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan un poco la intención era hablar acerca de el nuevo modelo de trabajo, ¿no? El debate que habíamos hecho en el episodio anterior era si el home office será para siempre o no. ¿Sí? Y entonces, pues habíamos invitado a tres personas distintas. Habíamos invitado una persona que era 100% home office, otra persona que había hecho híbrido, otra persona que había hecho 100% oficina, ¿sí? Y bueno, pues los invitamos a compartir sus opiniones y qué opinaban al respecto, ¿no? Eh, Ahí dando un poco más de contexto, ¿no? De qué se trata este tema. Y bueno, entonces el debate lo había dividido César en tres partes, ¿verdad? Antes de la pandemia del home office y después de la pandemia, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar en antes de la pandemia, ¿no? Nos vamos a situar por un momento un año antes de la pandemia, por ahí por el 2019, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de cuál es nuestra postura y nuestra opinión en esa situación, ¿sí? Bien, entonces empecemos con las primeras preguntas. ¿Sí? Ay, se me hizo chiquitita la letra. La tenía tan bonita. Ahí está. Ok, entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu postura del home office? ¿A favor, en contra y por qué? ¿Sí? Empecemos con César. ¿Cómo ves? ¿Qué Chale, sí, opinas, está bien. César, al respecto? No estaba preparada, ¿verdad? Pero no, muy bien. Mi postura, bueno, primero va a ser la aclaración que hacía el buen Swanros, ¿no? En el otro episodio del trabajo remoto, ¿no? Porque si entramos a esa clasificación o concepto de home office como llevar tu oficina a tu casa, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si lo llevamos al trabajo remoto o poder llevarte otra manera de trabajo donde no precisamente tienes que ir a una oficina física de la empresa, yo estoy a favor, ¿no? Porque en lo personal creo que el trabajo remoto te permite más flexibilidad, ¿no? En mi caso, un ejemplo es que tengo mis rutinas en la mañana, ¿no? Entonces, antes de empezar a trabajar, el tiempo que yo usaba para trasladarme de mi casa a la oficina, pues ahora lo uso para hacer mis rutinas, ¿no? Meditación, correr, a veces caminar, depende de diferentes cosas, o inclusive ir a los mandados, ¿no? Antes de empezar el día. Entonces, eso a mí me gusta y me ha permitido ser flexible con mi trabajo y con mi vida personal. Valdo, ¿tú qué opinas? Pues creo que situándome, como mencionas bien, en contexto, o sea, estábamos hablando del antes de pandemia. Para mí el tema del home office desde ya unos años antes ya era algo habitual. O sea, yo había tenido la oportunidad de trabajar desde casa. En mi caso sí era home office, o sea, sí era mi casa, mi oficina, porque pues toda la gente estaba todo el equipo estaba en Estados Unidos. Eh, pero
yo me he sentido cómodo todo el tiempo. Para mí realmente creo que fue complicado al principio en lo que como que mi familia y en particular mi esposa entendía como, espérate, ¿cómo estás o que no vas a ir a una oficina? O sea, aquí en tu compu, en donde estás en la Starbucks, ¿qué onda contigo? Pero una vez que pasamos como esa dinámica o que entendí más bien cómo era esa dinámica, realmente para mí ha sido muy habitual. O sea, y he tratado siempre en todas las empresas donde he estado como de conservar esa dinámica y de promoverla en el sentido de, oigan, pues hay un valor agregado en el hecho de que la gente pues pueda estar en su casa. Después entendí la diferencia entre home office, o sea, decir que la casa sea tu oficina, y el tema del trabajo remoto, que es decir que en cualquier lugar en donde estés tú y tengas una conexión a internet puedas trabajar, o sea, puedas estar comunicado, puedas atender una junta. Realmente esa parte la entendí mucho después. Y pues nada, básicamente es como esa era mi postura. O sea, siempre he estado muy a favor del tema del home office y lo que después entendí que era más bien la parte de trabajo remoto. Claro. Perdón, es que mientras estoy hablando con ustedes estoy dándole formato a las preguntas, porque no las podía encontrar. Ok, este, yo les cuento un poco cómo ha sido mi experiencia haciendo home office y trabajo desde casa, porque hice de las dos. Entonces, yo antes vivía en Buenos Aires y en Buenos Aires tenía que hacer 2 horas de viaje, ¿no? Para moverme de la oficina a la casa. Ahí fue cuando dije, no, pues yo quiero trabajar desde la casa. Y en algún momento, en ese momento, se me convirtió en... No tenía límites mi trabajo. O sea, no tenía horario, no tenía... Pues era despertarme, trabajar, irme a dormir, me escribían a las 11 de la noche, gente de distintas zonas horarias, o sea, un desmadre. Eventualmente, poco a poco, fui como logrando o sea, en algún momento me di cuenta, logré un mejor balance, y empecé a hacer lo que, pues, y digo, podemos hablar de eso en más detalle, ¿no? Pero empecé a lograr como esas mejores prácticas, ¿no? De, de trabajo desde casa. Entonces, empecé a tener horarios, empecé a manejar, ¿cómo se llama? Tener como mi lugar para sentarme a trabajar. Empecé a manejar eso para justamente lograr esa transición, ¿no? Este, no porque me lo pidieran en la empresa, sino porque yo quería como, pues, poder tener mi vida, ¿no? Y hacer otras cosas. Este, y después, una vez que empecé a lograr eso, lo que me pasó es que tuve como unos momentos en donde las personas con las que trabajaba tenían una zona horaria en donde, pues, cuando yo quería salir a socializar, a visitar amigos y demás, era cuando ellos esperaban que trabaje, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos ese conflicto y fue un show trabajar, pues, negociarlo, ¿no? Entonces, básicamente, ay, perdón, lo que estoy tratando de decir es que estoy de acuerdo con lo que dijo Swanros, ¿no? De que no dejar que el trabajo invada toda tu privacidad, todo tu espacio, todo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy a favor de... ¿Cuál era la palabra que usábamos para Trabajo remoto. trabajo remoto? Y hay un Sí, punto... entonces, Adelante. sí, adelante. No, termina. No, iba a decir que entonces yo estoy a favor del trabajo remoto. Y ahí hay un punto que ahorita que lo dicen me acordé, que también quería decir en el episodio anterior, es el tema de lo junto con lo que dice Baldo. Yo también, ahorita recordé eso, que cuando ya hace más de 10 años, cuando no era tan común hacer home office en algunas empresas, más en la empresa que yo estaba en aquel momento, ¿no? Sí me tocó hacer por algunos trámites o lo que sea, me trasladé a Colima y trabajé desde allá un par de semanas, ¿no? Iba y regresaba. Y yo recuerdo que no me gustaba porque no tenía un lugar donde trabajar, o sea, trabajaba en la mesa, trabajaba en el sillón, entonces era casa de mi mamá, ¿no? Entonces yo iba de visita y pues me quedaba ahí, y pues no tenía un entorno saludable para trabajar. Ahora con pandemia, que coincidentemente compré un escritorio, una silla y todo lo que se necesita para trabajar, porque dije, va para largo,
se siente diferente, ¿no? Porque tienes un espacio, inclusive ahora tengo un cuarto especializado como si fuera mi oficina, entonces ya concuerdo con lo que dices, Andros, con lo que dices tú, Fede, de ahora que tienes un trabajo remoto, tienes esa privacidad y ya se convierte más en algo como un beneficio, no como un sacrificio, ¿no? Yo así lo veo. Sí, 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 sí. Sí, que sea un beneficio y que no sea un sacrificio, que no te invada todo el espacio de la vida, pues. Sí, sí, sí. Este, una de las siguientes preguntas es que creo que tú la dijiste, César, ¿no? Es ¿qué tan a menudo hacían home office? Chale, Baldo, ¿no? Tu primera hora. Dale, güey. Pues antes de pandemia, para mí yo creo que era una vez a la semana, cuando mucho 2 veces a la semana era algo, era así como que, y porque tuve como muchas cosas que hacer realmente. También bueno, esa era un poco más por mi forma de pensar y de ser, pero realmente me gustaba siempre más como estar en la acción, o sea, estar en la oficina, estar ahí en qué pasó y como estar en el dinamismo de tener al desarrollador enfrente y poderle preguntar, oye, ¿en qué onda? Oye, con el equipo de Cuau, oye, pues, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó? O sea, como tener esa cercanía de... Es una pregunta en un segundo y en un segundo, todo chido, ya vamos, espérate, va esto, o sea, a tener que adaptarte a los tiempos de respuesta de Slack. Entonces, por eso para mí usualmente era como pues una vez a la semana, dos cuando mucho era como algo habitual. Y aún a pesar de que yo siempre he sido muy pro del tema del, del- del trabajo remoto, también la verdad es que sí disfrutaba esa parte. Entonces, para mí una vez a la semana estaba como chido una vez a la semana por decir, pues, no sé, por ejemplo, el viernes, ¿sabes qué? El jueves está más relax, casi no hay juntas, vamos bien, todo el proyecto está chido, pues me quedo en la casa. O sea, esa era como un poquito más mi lógica en su momento, ¿eh? Eh, y así me manejé por mucho tiempo, por lo menos antes de pandemia. Ujú. En, en mi caso, yo así antes, bien me acuerdo, más o menos 2016, entré a un área nueva donde estaba en la empresa que estaba, donde era más cultura. Bueno, no es que era cultura, mis clientes no estaban aquí en México ni cerca, ni managers ni nada, o sea, estaba uno mi equipo estaba en Nueva York y no tenía gerente aquí, mi gerente estaba en Nueva York y tenía otro equipo en Europa, en Ámsterdam, no me acuerdo en qué parte, o sea, eran de varios lados, pero la base era Ámsterdam. Entonces, pues trabajaba con ellos hasta en diferentes horarios, ¿no? Con los dos equipos. Entonces, ahí a mí se me empezó a complicar ir a la oficina. Entonces, mejor me quedaba en casa, ¿no? Me conectaba más tarde, a veces más temprano, depende de cómo organizar mis actividades. Y ahí es donde yo, César, descubrí esa flexibilidad, güey, ¿no? Decir, bueno, tengo dos equipos, voy a cubrir esta chamba, voy a hacer una en la mañana, otra me voy a conectar más tarde, yo sé que se conectan más tarde ellos, entonces vamos dándole con diferentes zonas horarias, ¿no? Y antes de eso, o sea, eso fue 2016 para acá, antes de la pandemia. Y antes de eso, igual que Baldo, ¿no? O sea, de repente un día los coworkings empezaron a llegar, que 2018, 2019, me tocó ir a algunos, eso es como un híbrido que me gustó a mí, o sea, no vas a la oficina, pero vas a un coworking space y ves gente y te sales de la oficina, entonces es algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Ese ambiente. Claro. Eh, yo me acuerdo que estaba haciendo en el 2019 como, pues tenía la oficina cerca, ¿no? Entonces me iba ahí casi diario. Este, pero pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero sí, en general me ha gustado hacer, me ha gustado hacer, por lo menos en el 2019, estar en la oficina, en contacto con la gente y demás. Después, antes de eso, pues estuve mucho tiempo haciendo home office, bueno, trabajo remoto, este, pero en el 2019 casi todos estuvimos ahí, presentes en la oficina, sí. Va, entonces paso a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que éramos más productivos? ¿Cómo creen que eran más productivos? ¿Trabajando desde la oficina o remotos? Y es una buena pregunta. ¿Quién Vas, empieza? César. ¿Yo? Ok, Vas, va. carnal. Sí, güey. Yo Una y eso sí una, lo güey. descubrí. Eso, gracias.
Yo eso sí lo descubrí con el equipo que les digo, porque de repente, digo, quitando, porque esa sería otra dimensión en la matriz de lo que está diciendo Fede, ¿no? Hasta los explico en qué sentido. O sea, pues yo trabajaba 2 proyectos, güey, entonces ya tenía una complejidad de organizarse, tiempos, etcétera. Pero si quitáramos los 2 proyectos, yo diría que hay ciertas tareas donde es más fácil hacerlas en la oficina, como eso que decía Baldo, la integración, trabajar en equipo, avanzar más rápido en una lluvia de ideas. Por ejemplo, en la empresa donde estaba, tenían un cuarto donde tenían pintarrones, ¿no? Así y tenían material didáctico, post-its y todo eso. Ese tipo de cosas en la oficina avanzadas más rápido. O sea, en la parte de design thinking y de ideación, eso estaba bien chingón. O tomar decisiones era más rápido. Pero cosas como crear documentación, yo antes hacía QA y la parte QA de meterme a probar lo hacía más a gusto en mi casa, ¿no? Porque no había nadie me distraía, no llegaba nadie, entonces digamos que César siempre ha sido híbrido, ¿no? O sea, me ha gustado las 2 partes, ¿no? Y cuando estaba en ese proyecto yo jugaba con esos 2 papeles, ¿no? O sea, planeaba mi semana, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer esta semana? Pues voy a ir un día a la oficina, o 3 días a la oficina, o todos los días a la oficina. Y cuando no necesitaba ir, pues no iba. Y eso a mí me funcionó bien. Y ya. Claro. Yo, ¿sabes qué? He tenido de las dos. Me he sentido más productivo a veces trabajando en la oficina y a veces trabajando remoto. Por lo que decía César, ¿no? De que las interrupciones son menos cuando estás remoto, pero a veces también depende mucho de ti, o sea, de cómo te... O sea, es muy fácil distraerse, ¿no? Y más ahora con la familia y con el niño en la casa, pues más todavía, ¿no? Hay más cosas para distraerse. Excelente. Pues, Sí, ¿qué les parece si pasamos a la parte de la pandemia y el home office? Falta Baldo. faltaba yo. El Pues Baldo no, dice, sí, ¿yo qué? pero si quiere le damos, No. no te apures, güey. Dice, Baldo. Es que Ya como, ves. como he sido el último siempre, pues, Ya sé, perdón. güey. Adelante, Te Baldo. cambiamos el ritmo ahora, ¿verdad? Fíjate que sí es muy cierto lo que dices. Güey. Yo recuerdo muy bien una época en Agave, una de las empresas en las que trabajé anteriormente, en donde yo ya tenía así como mis días. Güey. O sea, yo ya sabía que los lunes eran de oficina sí o sí, porque había juntas, era de que el sprint Ya. plan y todo ese rollo. Y pues honestamente también puedo tomarlas en línea, pero la verdad es que no había como estar ahí en la acción, o sea, como de nuevo, como estar ahí en la onda presencial. Y yo ya sabía que mis martes y miércoles eran así full concentrado en casita. Y era como que yo tenía igual, también hacía coajo. Entonces ya tenía yo como el proceso ya estaba como bien marcado. Mi equipo igual, o sea, ya cada quien, ya todos sabíamos de que pues tales días puedes venir a la oficina, aquí está todo, que después quedar a trabajar desde casa. No hay problema, porque pues era como chamba en donde realmente ni siquiera había una interacción tal cual. Entonces, literalmente teníamos el template era el sprint y con base en eso literalmente sabíamos qué días podíamos ir y qué días podíamos quedarnos en la casa y no había ningún Chido. problema. Ujú. Y esa era la dinámica que hacíamos y nos funcionaba de lujo. E incluso a veces sí era como que, oigan, ¿qué onda? Pues nos juntamos en la oficina para revisar o para cotorrear. O sea, había días que literal era como, oye, ¿qué onda? Juevesito de carajillos. Pues sobres. Y nos dejamos en la oficina y chambeábamos todos ahí, acababa el día y ya. Nos hacíamos carajillos, quedamos cotorreando y todo el rollo. Entonces, esa parte es... así era antes y éramos muy productivos, o sea, lo digo, realmente éramos muy, muy productivos. Y otro ejemplo muy particular, güey, cuando trabajé con OneLogin, en donde pues era yo acá desde México con mi equipo en Estados Unidos, güey, o sea, con mi equipo de 3 cubatas en Estados Unidos, ahí te encargo, o sea, realmente ahí sí era, pues ahí no tenía más opciones, güey. Ahí la única opción era darle para adelante, colaborar con el equipo, coordinarnos, sincronizarnos, buscar tiempos, generar una comunicación súper eficiente y era la forma en la como podíamos lograr dar resultados. Fue complicado al principio, sí fue complicado. Y más para mí porque era como, pues el líder y en otro país y chavos juniors, o sea, eran QA juniors, entonces hay que explicarles el proceso, guiarlos, ponerlos a chambear. Entonces, sí ha sido un reto, pero creo que yo también concurro un poco en el sentido de que tener la opción de trabajar remoto o on-site en oficina, para mí es lo ideal, porque sí hay todavía como ciertas cosas que se disfrutan más en ese entorno, en ese contexto,
y que te puede incluso resolver muchísimo más rápido que 100% o ese tipo de situaciones, resolverlas de manera remota, sí se vuelve un poquito más complejo. Entonces, a mí así, mixto, como le dicen, híbrido, la palabra fina, Simón. para mí eso es lo ideal. Pero ahí se vienen retos bien interesantes, güey, porque, ok, decides que los empleados de una empresa pueden hacer trabajo híbrido, ¿no? Oficina o remoto. Pero también la empresa tiene que definir cómo va a tomar las decisiones, güey. De manera remota o de manera oficina. Porque si está abierto eso, debe de haber solo un canal, que era lo que yo les decía en el otro episodio, ¿no? Que ahí se empieza a poner quién se pone en beneficio. Imagínate, 20 personas, 15 hacen remoto y 5 solo van a la oficina. Entonces dices, bueno, es que tomamos la decisión en la oficina. Sí, güey, pero Ya. ¿cuándo involucraste a los demás? ¿Cuándo les dijiste? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O al revés, lo hicimos remoto y ustedes estaban en la oficina y decidimos tal cosa. O sea, Más que dónde se decidió, creo que el el medio, cómo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, por lo que creo que lo mencionaron recién de que, o sea, cuando uno está remoto y los otros están en vivo y el micrófono pues no se escucha nada y todos se ríen de los chistes internos, Ujú. aunque sean los mismos, o sea, aunque los conozcas, ¿no? Aunque convivas diario, pero pasó algo en la mañana y se ríen del chiste y tú ya estás así de, ¿qué pasó, no? Ujú. Este, entonces, lo que yo en algún momento terminé implementando fue la idea de remote first. La idea de remote first es, pues si vas a tener una reunión y sabes que hay gente que va a estar remota, pues que todos se conecten con auriculares y todos la toman, aunque estén físicamente ahí, pero que la tomen en la llamada de Zoom o en la llamada de lo que sea. Entonces, en lugar de hacer, de ir a una sala de reunión y tenerla ahí, entonces con eso lo que haces es igualás a los, Con ¿cómo los se llama? presenciales, con los remotos. Eso, sí, sí, sí. Y entonces ahí todo el mundo participa de la misma manera. Ya. Ujú. Mientras que, si dicen, bueno, pues están la mitad presencial y hay 2, 3 remotos o lo que sea, y de repente pues ellos no van a escuchar, no van a entender y se van a perder y aparte cómo les das la palabra, ¿no? O sea, se pierde, se pierde. Sí, 100% de y acuerdo. ahí creo que es lo que estás comentando tú, César, ¿no? De que al Sí. final se tomó la decisión en la oficina, entre comillas, porque estaban todos ahí en vivo, ¿no? En la vida real. Ya. Sí, ¿Mm? a eso me refería yo, sí, tener el mismo canal de aprobación, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Siempre, para que todos tengan la misma oportunidad. Va. Suena bien. Ok. Excelente, ahora puedo pasar a la pandemia y el home office. Ahora sí, Va. compadre, échale. Que nos Excelente, quedan entonces. pocos minutillos ahí. Sí, 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 sí. Pues nos quedamos cotorreando antes y se nos fue más tiempo, pero no pasa nada. Ok, entonces, cuando llegó la pandemia, ¿no? Y nos guardamos en casa, este, bueno, aquí hago un spoiler alert, ¿no? Lo que yo decidí hacer, hacer en Density fue pedirles a todos que trabajen remotos, que se queden en la casa, que, digamos, como política, ¿no? De cuídense primero, trabajen desde casa, trabajen remotos y lo que necesiten los apoyamos. Entonces, llevamos sillas, llevamos escritorio, llevamos accesorios. Hicimos toda una logística y aparte como estaba la cuestión de la pandemia, pues hicimos toda una logística cuidando eso también, ¿no? Todos con las máscaras y así, el alcoholito y que no sé qué. Entonces, pues creo que ha sido como un beneficio al que nosotros tres hemos disfrutado. Que bueno, es como para dar un poco más de contexto a los que nos están escuchando, ¿verdad? Bien, entonces, en ese contexto, ¿qué cambió en tu día a día? Y ventajas y desventajas de trabajar 100% desde casa. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinas, César? Mm, estoy pensando, ¿eh? ¿Qué cambió? Pues lo dije al principio, ¿no?
la parte, lo que más importante para mí fue o sea, una cosa positiva y una negativa, por así decirlo, ¿no? O no sé cómo clasificarlas, pero las tengo en mi mente, ahí va. La primera, el tráfico, ¿no? O sea, el evitar tráfico, pues cuando bien me iba 40 minutos, cuando había más tráfico 1 hora, ¿no? De ida y de vuelta, pues, son 2 horas. Y a lo mejor antes era la normalidad, pero ya no tener lo que hacer, si llegué a decir, pues ahora tengo este tiempo, ¿qué hago? Me levanto más tarde, me levanto más temprano y hago otras cosas, ¿no? O sea, cuando empecé a hacerlo. Esa es la parte positiva, digo yo. Y la parte a mejorar o no puedo decir negativa, pero que sí se extraña mucho es, como dice Baldo, a mí me gusta mucho el contacto con los equipos, ¿no? O sea, el contacto uno a uno, ¿no? Face to face. Inclusive cuando estábamos en la oficina, nosotros implementamos el walking talks, ¿no? Que caminábamos, afuera había un parque y salíamos a caminar y ahí teníamos las juntas, ¿no? Entonces a mí eso me gustaba porque daba ese dinamismo, el estar físicamente ahí, pero poder hacer cosas fuera de la oficina. Entonces eso estaba muy chido. O los eventos de integración, ¿no? Que íbamos a comer todos juntos, que íbamos por una nieve. Entonces ahí cotorreas offline, que de otra manera en línea o remoto es más complicado, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Ni modo que digas, ya terminamos la junta, nos vamos a quedar a seguir cotorreando, ¿no? Pues muchos ya quieren colgar, quieren ir al baño, lo que sea. Entonces, esa parte sí la extraño mucho y eso yo creo que son las dos cosas que cambiaron a grandes rasgos, ¿no? En mi día a día. Claro. Ya. Baldo, ¿cómo lo ves tú? Pues cambiaron. Creo que sí, creo que concurro mucho con la parte que menciona César. Realmente a mí en mis hábitos pues impactó más que nada en los traslados porque yo vivía bastante lejos de la oficina. Entonces yo sí llegué a hacer más de 2 horas de camino porque era una época en la que estaban arreglando periférico y sí, me tocó trayectos de más de 2 horas para llegar a la oficina. O sea, creo que hago menos de mi casa a Colima que en esa ocasión de la casa a la oficina. Entonces, esa parte era demasiado tiempo, que por más que te aprovechar el camino con podcast, con audiolibros, con lo que tú quieras, pues no deja de ser incluso un impacto en la salud. Entonces, para mí, esa parte ha sido positiva, pero está la otra parte no tan positiva, que es el ya no poder estar tan en contacto con el equipo. Porque sí, aunque pues estamos a un mensaje, a un Slack de distancia, nunca va a ser lo mismo que poder sentarse y platicar con alguien, salirte y caminar con alguien, que era lo que mencionaba César de las Walking Talks, que genera otro ambiente, sencillamente, genera un ambiente diferente a solamente Slack o Teams. Entonces es como, ¿sabes? No tienes muchas opciones, no te lo puedes llevar a un café, no te puedes sentar con alguien a platicar en la sala y ver la tele. Son muchas cosas que eran situaciones que se prestaban a generar un mayor entorno de confianza, que ahora con toda esta situación pues se han vuelto más complejas. Sin embargo, pues hemos tenido que adaptarnos como todos en todas las industrias, y aún así creo que definitivamente la industria de tecnología es bastante noble en muchos sentidos, pero sí, definitivamente creo que el no tener todo ese contexto o ese contacto con la gente, que aún así medio lo conservamos porque pues teníamos la oficina en WeWork y después nos movimos y todo el rollo, pero sigue sin ser lo mismo. Por más que hayamos buscado conservar esa parte, sigue sin ser lo mismo. Sin embargo, pues ahora sí que es unas por otras, tal cual. Claro. Sí. Pues yo he estado he pasado por una etapa en donde dije, qué chido, ¿no? Porque, pues, bueno, igual mi viaje eran 5 minutos, así que, no me cambiaba mucho en eso. Pero, el entregar la casa oficina, no tener que andar con esa preocupación, con todo ese desgaste, para mí eso fue algo positivo. Entonces ya pues me enfoqué en Sí. la chamba, ¿no? Pero después empecé a extrañar a la gente. O sea, todo lo que mencionan ustedes, ¿no? Así de las actividades de integración, ¿no?
O sea, así de China, hace tanto tiempo que no veo a fulanito o a sultanito, ¿no? Y así de que sí se siente y se resiente la separación, pues, ¿no? No resiente, pero no sé si resiente es la palabra, pero sí como que dices, "Chin", o sea, estaría chido volver a juntarnos, ¿no? Este, y creo que, bueno, me vuelvo un poco, ¿no? Antes de la pandemia, capaz que hacíamos como más fiestas after, así después de trabajar, de Ujú. juntarnos, este, y, y eso estaba divertido, estaba divertido. Buenos tiempos. Ok, siguiente pregunta entonces. Eh, ¿Algo, ¿Extrañas tu manera habitual de trabajar? O sea, trabajar desde la oficina, ¿la extrañas? ¿Volverías? ¿Tú primero, Valdo? Volver, Ahora. volver 100%, Ahora creo que no. Sí, la güey. mezclamos, te toca, No. Baldo. Sí, no. César, ¿qué ¿Ya? opinas? Ah, ya, como Valdo, ya. Sí, pensé que se quedó ahí meditando aquí, ¿qué más ibas a decir, güey? ¿No? Me quedé a la espera. No, Yo yo esperaba creo, una frase igual que Baldo, no. Y yo creo que va a ser un reto para las empresas, ¿no? O sea, porque mucha gente, bueno, no sé, no puedo afirmarlo, ¿no? Pero las empresas que obliguen a regresar 100% oficina, pues van a tener un problemita, ¿no? Que la gente a lo mejor no quiere regresar y va a buscar oportunidades de trabajo que le den esa flexibilidad, ¿no? Entonces se va a poner sabroso ese tema a nivel industria, pero personalmente yo soy más de la idea de flexibilidad, ¿no? O sea, de poder ir el día que necesites o cuando se planee y poder quedarte en tu casa cuando necesites estar en tu casa, Fíjate, ¿no? ahorita que Sí, dijiste está eso. chido, pues. Ah, Así. dime, termina, Carlos, Que perdón. aparte, dale. No, nomás, y digo algo más, ¿no? Que no hemos metido ni en esta conversación ni en la otra. Aparte, creo que le hacemos mejor también al medio ambiente, güey, porque contaminamos menos. O sea, entre menos nos movamos carros, eso, a la semana, es más chido para todos. Ya, Ya, ahora sí algo ya lo. que reflexionaba también en la ocasión pasada cuando se grabó el debate, digo, yo estaba ahí tras bambalinas, eh, pero esta otra parte que yo Ujú. no había cachado, porque digo, surgió platicando con un amigo que tiene una empresa pequeñita y tiene oficina. Y él me daba su perspectiva, porque le decía, oye, ¿qué onda? Pues ya van a trabajar todos remotos, ¿no? Qué chido. Y me dice, pues sí, pero hay un detalle que realmente, y sé que no soy el único, me decía, pero habemos muchos que tenemos oficinas y que tenemos contratos de 1 o 2 años. En oficinas en donde teníamos a... Dice, en mi caso, pues Simón. éramos poquitos, me dice, éramos como 18, dice, entonces realmente no éramos tantos. Me dice, pero simplemente, o sea, un amigo de mis socios, o sea, tenía una oficina para 80 personas con un contrato de 3 años. Imagínate el impacto que es para él el ya no tener cómo justificar ese gasto. Obviamente, pues un montón de cosas, de cuestiones operativas, que al final del día, si, no sé, yo lo reflexionaba y le decía, oye, pero pues está mejor, ¿no? O sea, ya no va a tener que tener ese gasto tan grande. Y me dice, sí, pero pues se desencadenan otro montón de cosas. O sea, temas administrativos, operativos, financieros. Entonces, pues sí está chido. O sea, está chido para la gente. Pero realmente ponerse en los zapatos del empresario o del emprendedor también va a ser un reto. Dice, y no todos como que alcanzan a ver esa parte. eh, Porque pues es como que está chido para la gente. Sí está chido. Y soy honesto, o sea, yo mismo soy uno de los beneficiados del poder trabajar bajo este esquema, pero sí está como el otro lado, o sea, el lado de los emprendedores y de los empresarios que tienen que ahora lidiar con un montón de temas, güey, con oficinas enormes, con un montón de mobiliario y demás cosas. Entonces, sí, también esa parte a mí como que me dejó pensando mucho. Dije, oye, pues sí es cierto, es un lado que yo no había visto de la moneda, pues, ¿eh? Y también quería como compartirlo. Claro. Pues yo, yo lo que he visto, bueno, yo lo que he visto es que en Density no ha afectado. O sea, al contrario, creo que ha mejorado la vida a todos por el tema del traslado y demás. En términos de productividad, creo que tampoco ha afectado. En términos generales, hubo un poquito ahí cositas que ajustar
pequeñas, pero realmente no. El hecho de que todos se fueron, ¿cómo se llama? Se fueron remotos, creo que ayudó bastante. Personalmente yo no extraño la manera habitual de trabajar, nomás extraño digamos, las reuniones, así de poder quedarnos, que a veces decíamos, vamos ¿se acuerdan cuando íbamos a comprar ¿cómo eran los juguitos, los yogures, no sé qué eran, ¿no? Esas chingaderas. O sea, de poder salir así y decir, vamos, y no pasa nada, o vamos a comprar helado acá enfrente, vamos, ¿no? O sea, eso es lo que más yo extraño. Pero en términos organizacionales, pues creo que no nos ha afectado. Ahora, la otra parte que también está interesante de eso es que yo creo que yo tampoco volvería. Creo que Density tampoco va a requerir volver así al 100% trabajo desde oficina, sino más bien que se va a manejar como una opción, o sea, dar la libertad. El que quiera trabajar 100% remoto, el que quiera venir a la oficina, es bienvenido. Y así lo hemos, inclusive también así lo hemos manejado con el tema de cuando nos pasamos a todo remoto. No dijimos, a fuerzas todos se tienen que quedar en la casa, sino dijimos, pues está la pandemia, los invitamos a que se queden, el que quiera ir, pues ahí está la oficina, pero nosotros recomendamos que no, que no vayan, o que minimicen, pues, dentro de lo posible. Entonces, eso creo que para mí ha sido, o bueno, es la clave, ¿no? Dar esa libertad, ¿sí? Después a veces hay situaciones que requieren ir, ¿no? Como que entre una computadora, que pasar a buscar un accesorio, y hay mucho apoyo que se puede hacer, que se está haciendo para reducir esos viajes también, ¿no? Entonces, que al final del día capaz que impactan un poquito en que no es lo mismo que yo tengo el accesorio aquí, te lo doy en la mano y ya, pues bueno, te llega 1 o 2 días tarde, realmente no es el fin del mundo, ¿no? Es lo único, así que creo. Y después lo que sí he visto que ha pasado últimamente es que la gente como que se puso de acuerdo en decir, pues nos vamos el jueves a la oficina y nos vemos allá. Entonces ahí como que se ven un poquito más, ¿no? Entonces eso para mí también ha sido como interesante ver cómo se ha ido desarrollando, ¿verdad? Yo creo que algo rápido. Sí, adelante. Ahí digo, porque se pone bien interesante y no nos va a ajustar el tiempo, pero rápido es eso que dice Baldo y que dices tú, Fede, los dos. Está bien interesante porque el modelo de negocio, pues ahí está WeWork, ¿no? Como más grande, ¿no? Y aquí en Guadalajara ahí está el Mutuo, ¿no? Esos modelos de negocio donde están apostando a un crecimiento orgánico y exponencial, lo digo en las dos formas, pues tienen que redefinir su modelo de negocio, güey, porque ahora las oficinas ya no van a estar 100%, o sea, llenar todo el flujo, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros, porque nos cambiamos de un proveedor a otro, ¿no? Entonces, eso se va a poner interesante para las empresas porque van a estar a lo mejor oficinas satélite, ¿no? O sea, tener oficinas donde, como dices tú, digo, no sé si el concepto está bien, creo que lo leí por ahí, no recuerdo, pero tienes oficina, pero puede ir quien sea, no tienes un lugar asignado fijo, sino los empleados pueden ir cuando quieran, pueden no ir y pueden tener ahí espacios de trabajo agradables y abiertas para cuando quieran estar ahí. Entonces, eso yo creo que es lo que sigue en el tema de oficinas y coworking spaces. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Sí, la verdad que esas empresas han estado pasando por un mal momento, ¿no? A partir de que todas las oficinas se cerraron y todo. Sí. Y la verdad que donde estamos ahora, ahí en Mutuo, la verdad que nos están atendiendo muy bien y estamos pues nos sentimos a gusto, ¿no? De poder ir allá. Bueno, por lo menos personalmente yo me siento así y he visto que los chicos, bueno, todos los que van allá comentan algo parecido, ¿no? De que van a gusto. Conseguí 10 minutitos más, así que si tienen chance nos podemos quedar y completar las preguntas. Bien. La tercera parte es después de la pandemia. O sea, cuando todo empiece a volver a la nueva normalidad, ¿no? O a la normalidad, qué sé yo. ¿Crees que las empresas deberían cambiar sus políticas respecto al home office y por qué? Bueno, al trabajo remoto y por qué. ¿Quién iba primero?
César. Vas tú. Pues qué bueno, mira, qué bueno que salió esta pregunta. Es más de lo que estaba diciendo para expandirme. Y yo creo que sí, o sea, tanto cuando hicimos esta pregunta nos referíamos a empresas tecnológicas, ¿no? Me refiero quien hace la chamba, ¿no? Las empresas de ingenieros, por así decirlo, simplificarlo así. Pero yo creo que muchas empresas van a tener que redefinir sus modelos de negocio, o sea, lo que les decía hace rato, o sea, empiezo con las empresas que proveen servicios, ¿no? Tienen que buscar proveedores que les den esas oportunidades, ¿no? Porque si no, el modelo ya no va a ser tan agradable y las empresas que lo hagan, o sea, que cambien ese modelo de negocio, si lo entiendan a tiempo, van a ser las más chingonas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, cambiar los servicios. Y si se fijan, eso empuja el tema del coworking. Para el tema del trabajo, pues lo decíamos hace rato, ¿no? Definitivamente, o sea, una empresa va a ser más atractiva cuando te dé más flexibilidad, que es lo que están buscando ahorita. Y ahorita con la globalización de que llegan empresas o que empresas no mexicanas, hablando de México, ¿no? Contratan gente de México, pues se va a poner más interesante porque si las empresas mexicanas por la legislación que tenemos no pueden ofrecer ciertos modelos y empresas extranjeras sí, ¿a dónde se van a ir los empleados, no? Hacia donde les den mejores oportunidades o hacia donde no les den mejores oportunidades. Y hablando de oportunidades, salarios, flexibilidad, o sea, va a ser, desde mi punto de vista, muy interesante. Las empresas mexicanas van a tener más competencia y van a tener que redefinir la manera en que están trabajando, ¿no? Pero hablando del tema, con mi último punto es del tema del trabajo remoto, home office, también van a tener que reformar esa parte, ¿no? Y lo veo yo, así lo digo, del que no sea flexible en eso va a perder muchos recursos, ¿no? Sí. Pues Valdo, ¿qué opinas? voy a tratar de responder muy concreto a la pregunta, que es si creo que las empresas deberían de cambiar sus políticas respecto al home office. La respuesta corta es sí. Sí, porque tiene un impacto positivo en la mayoría de los casos en las personas. Entonces, si ellos están primero bien como personas, pues obviamente van a querer hacer un mejor trabajo y van a poder hacer mejor su trabajo que ya hacen en día a día. Lo hemos visto, bueno, particularmente me ha tocado verlo en diferentes escenarios en donde realmente ha representado un impacto muy positivo, incluso a veces hasta financiero. O sea, y ni siquiera hablo en el sentido de que ganen más. O sea, solamente no están gastando tanto en comer fuera de casa, no están gastando tanto en transporte público o en Uber o en lo que quieran. Entonces, incluso en eso les ha permitido tener un mejor nivel de vida, comer mejor en casa. O sea, tienen un mejor nivel de vida en general. Entonces, entiendo la parte de que sí es necesario que se adapten. Definitivamente creo que debería ser una prioridad. Y César lo decía muy claro, o sea, si no se adaptan, pues van a perder mucho. O sea, y puede ser a diferentes niveles. Hay que entender que también, de nuevo, hablamos, y lo voy a decir así, a lo mejor un poquito desde nuestra perspectiva, estando en una empresa de tecnología que permite y que de cierta forma nos da los medios para que pueda ser así. Y cuando digo nos da los medios, tenemos las aplicaciones, tenemos la preparación para poder desenvolvernos en ese entorno, pero hay empresas tradicionales a las que no hay manera de que eso pueda llegar a evolucionar. Exactamente, De entonces igualar eso, hay ¿no? más Ujú. que buscar o generalizar en que todas las empresas deban reformar sus políticas. No creo que deberíamos de generalizar, deberíamos de enfocarnos en las empresas que puedan reformar las políticas o que puedan adaptarse a la política del trabajo remoto, hacerlo y ser comprensivos también con las personas y con las empresas que no pueden hacerlo porque realmente necesitan, es como doctores. O sea, no podemos tener doctores remotos, ¿sabes? No es como que, ay, me corté la panza, pues déjale una videollamada a mi doctor, ¿eh? Que me diga cómo coserme. Pues no, entonces hay muchas industrias a las que es importante que siga existiendo esa parte presencial. Y más bien es entenderlos y pues buscar la manera de cómo apoyarlos. Creo que esa debería ser como un poquito el mindset de cómo, cómo invitarlos, cómo apoyarlos. Y hablo en muchos sentidos. Puede ser de que literal, o sea,
si tienes algún vecino, no sé, por ejemplo en mi caso, que tenemos vecinos que son maestros, pues en algunas ocasiones es de que vecino, oiga, sabe que pues no sé, mi computadora está fallando y pues no puedo tomar mi clase. Espérese, a ver. O sea, buscar la manera de cómo apoyar en nuestro entorno puede ser desde muy local o generar un impacto más grande en cómo apoyar a esas personas o a esas empresas que no pueden todavía migrar a una política 100% remota. Entonces, ese sería como el mensaje que me gustaría dar ahí puntualmente en esa pregunta. Va, sí. Pues sí, estoy de acuerdo que hay muchas empresas, en particular las tradicionales o las que requieren como hacer algo físico, que eh, sí necesitan estar en la oficina. Pero también es una cuestión de voluntad. O sea, creo que hay métodos, mecanismos para poder facilitar, inclusive promover el trabajo remoto. Este, y, o sea, yo sí creo que las empresas deberían cambiar esas políticas y promover más el trabajo remoto. Es algo, pues, tiene muchos beneficios principalmente para los trabajadores. Eh, o sea que una mamá pueda llevar al niño a la escuela, que pueda acomodar sus horarios para que pueda hacer eso, este, y que pueda organizar sus tiempos para poder cumplir con las actividades del trabajo. Eh, para mí eso es algo muy valioso, que, que, que pueda organizarse y ser productiva de esa manera. Creo que vale la pena, ¿no? Y en cambio, si a fuerzas hay que mandarla a una oficina, al centro, lo que sea, pues ella se pierde esa oportunidad, ¿no? Digo por mencionar un caso, pero, pero yo sí creo que es algo valioso. Este, requiere de los dos lados, ¿no? Requiere de las empresas que apoyen organizacionalmente para que pueda suceder y de las personas para que puedan eh, organizarse, ¿no? O sea, necesitan poner ese esfuerzo extra, ¿sí? Este, pero yo sí creo que deberían continuar y hasta promover el trabajo remoto. Sí, 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 sí. Y, y tampoco forzarlo, ¿no? Que sea opcional, ¿no? Que sea una decisión. Sí, Este, creo que donde queda un hueco que sinceramente todavía no sé cómo resolver es con los juniors, ¿no? O sea, ¿cómo haces para tener un grupo de juniors, un grupo de trainees? Ellos requieren como que estés al lado de ellos porque a veces no se animan a decir que tienen un problema, que están trabados. En cambio, si estás ahí con ellos, puedes verlos, puedes darte cuenta sin necesidad de preguntarles y puedes darles el apoyo, ¿no? Este, entonces, más bien la pregunta que sería interesante explorar es, ¿cómo podemos apoyar a esas personas que que no saben cómo hacer trabajo remoto? ¿Cómo las podríamos apoyar para que puedan organizarse mejor y puedan ser productivas trabajando de manera remota, ¿verdad? Bueno, más un comentario rápido. Yo creo que yo soy muy fan dale. de no reinventar la rueda. Yo creo que hay empresas que ya lo están haciendo y honestamente tampoco sé cómo le hagan. O sea, yo tampoco tengo la respuesta per se, pero sé que lo hacen. O sea, sé que hay otras empresas que siguen contratando juniors y que lo siguen pues formando, pues. Entonces, creo que valdría la pena a lo mejor ahí investigar eh, cómo lo hacen o incluso con qué problemas se están enfrentando y cómo los han resuelto o si todavía los tienen, no lo sé. Y buscar aprender de quien ya lo está haciendo. Para mí es valioso siempre como tratar de no reinventar la rueda. O sea, si ya hay alguien que lo está haciendo, oye, ¿qué onda, man? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con qué problemas estás enfrentado? ¿Cómo los has resuelto?
Yo soy más fan de ir y preguntar. Aquí ya lo está haciendo. Esa es una buena idea, sí. Pues con este... yo contraté un junior durante la pandemia, básicamente, ¿no? Y estoy trabajando con él. Y estaba el riesgo, ¿no? De que, pues, se cuelgue y no pida ayuda, ¿no? Y ha pasado alguna que otra vez, pero entre que, pues, es un chingón y está echándole todos los kilos y sacando todo adelante, este, es un poco eso, pero también hemos estado trabajando con él el de tener reuniones diarias y entonces, pues con eso puedo darle feedback diario y pues no es lo mismo que estar presencial, será un 80%, no sé, equivalente, pero aún así creo que vale la pena este, por poder darle a esa persona la oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Por eso yo sí creo que vale la pena. Y pues poco a poco, al principio era así, ¿no? Y después poco a poco nos hemos ido como acomodando en ese ritmo y nos ha funcionado, ¿sí? Y a veces cada tanto sí que hablamos de un día al otro y resulta que se colgó con algo, ¿no? Pasa cada tanto. Antes pasaba, no sé, diario o cada 2 días y ahora ya pasa cada un mes, qué sé yo. Pero sí pasa. Entonces, realmente no sé cómo resolverlo a nivel general o qué recomendaciones dar a nivel general. Más allá de, bueno, si sientes que estás trabado, sientes que te vas a trabar, pide ayuda, junior. Pero en general, aunque les comentes eso, no lo hacen, ¿no? Entonces, y no lo hacen no por mala fe, sino no lo hacen porque creen que ya lo pueden resolver. Dicen, no, mira, que me falta bien poquito y ya lo hago, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, bueno, la experiencia que yo he tenido, ¿no? Y, y como conclusión yo me quedo con eso de seguir apoyando ¿cómo se llama? Apoyando al crecimiento de la gente. Para mí eso es más prioritario que todas las otras situaciones o los detallitos, ¿no? Que hemos mencionado. Va. Sí, y mientras las personas en las que estemos invirtiendo estén echándole todos los kilos y estén mejorando y creciendo, pues vale la pena. Sí, definitivamente. Va, entonces, bueno, yo ya compartí como mis conclusiones un poquito. César, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo te gustaría cerrar? Ay, perdón, estaba en mute. Yo lo que puedo cerrar es es bueno el trabajo remoto, el home office, siempre y cuando sea equilibrado, ¿no? Porque de repente, algo que quiero decir rápido es, también a veces la oficina es un lugar de escape para tu casa, o sea, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, de repente pues te ven todo el día, toda tu familia, todo el rollo, necesitas un escape de ellos y ellos de ti, güey. Entonces, poder ir a la oficina también es dar ese espacio para ti y para ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista emocional y psicológicamente yo creo que también es bueno, ¿no? O sea, que no te acostumbres a lo mismo siempre, a una rutina, es cambiar y que puedas jugar con esos papeles, ¿no? O sea, un día estoy aquí, un día estoy en la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, yo cierro con eso y que las empresas pues van a tener, y los otros también vamos a tener retos muy grandes en los próximos meses, ¿no? Y ya. Excelente. Yo Waldo, ¿qué opinas? que sigamos promoviendo la cultura del trabajo remoto. Definitivamente creo que sí le veo un valor, pero tampoco olvidemos la parte humana. No olvidemos que pues seguimos siendo personas, entonces sigamos procurando encontrar los espacios y los momentos para seguir conviviendo con más personas. Y con más personas me refiero a no precisamente compañeros de trabajo, o sea, sí compañeros de trabajo, sí con amigos, sí con familia, sí en entornos diferentes, que es un poquito lo que menciona César, que supongo que va también por ahí, por ese lado. O sea, también de repente es como salir de tu contexto de todo el día. Llevamos muchos meses, nos aventamos una cuarentena de muchos días,
Entonces, llevamos temporadas muy largas de encierro, por así decirlo. Obviamente con la finalidad pues de cuidarnos y de mantenernos cuidando la parte de la salud, pero no solamente no olvidemos esa parte. Sí promovamos la parte del trabajo remoto, definitivamente yo soy pro trabajo remoto, pero no olvidemos esa parte humana, o sea, que no se vuelva nuestra prioridad solamente interactuar a través de una computadora, de un teléfono, sí seguir buscando generar esos espacios y esos momentos para interactuar con más personas. Esa es como mi conclusión y eso es lo que yo me quedo y con lo que trato de vivir día a día. Arre. Excelente, excelente. Pues muy buenos comentarios, muy buenas las opiniones. Este, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, pero aprovecho para comentar que vamos a estar preparando un episodio porque un tema como que acá quedó pendiente es el tema de actividades de integración. Entonces vamos a estar preparando un episodio al respecto de eso. Este, y, y bueno, también nos gustaría escuchar, o a mí me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, los oyentes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les piden las empresas? Si les piden que trabajen desde casa, si les piden que vayan a la oficina sí o sí, o sea, qué les están pidiendo y cómo está el mercado reaccionando. Pues a mí me gustaría escuchar pues que compartan su opinión, ¿verdad? Entonces, pues cierro con eso. Va. Muchas Gracias. gracias. Gracias.